A ver, creo que me vais a oír un poco rara porque mis amigos se cansaron de verme hacer vídeos con un audio de mierda y me compraron un micro. Gracias, chicos, sois los mejores. Entonces, bueno, pues ahora me vais a ir un poco rara porque no controlo la saturación y tal. Sobre todo vais a poder escuchar en alta definición el crujido de mi silla, que siempre está bien. Hoy vengo a hablar de pseudociencias y de conspiraciones. No es que os haga falta que yo venga a contaros nada de esto, porque tenéis información en internet a raudales, porque es el tema de moda, ¿sabes? Pero hace no mucho un amigo me escribió diciendo que no sabía lo que eran los chemtrails y dije, oh, habrá gente que no sepa lo que son todas estas teorías de la conspiración que yo conozco porque estoy todo el día en internet. Pero a lo mejor la gente pues tiene una vida, ¿sabes? Y tiene cosas mejores que hacer que aprender sobre este tipo de cosas. Hay un montón de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que haré varios vídeos si me da por ahí o si os gusta. La primera que tenía que traer es el terraplanismo. Me resulta tan absolutamente surrealista que haya un grupo de personas que cree que la Tierra es plana y que cree que el que sea un globo es todo mentira y una conspiración del gobierno o de yo qué sé de quién, no sé de quién, es que no sé a quién le va a interesar engañarnos a todos para que pensemos que la Tierra es esférica, es que qué gana nadie. Entonces, pues esta peña me fascina porque es como, pero es que de dónde os habéis escapado. Pero bueno, da igual, el caso, yo os cuento lo que hay. La Flat Earth Society o los no sé cómo se dice en español, los terraplanistas, son pues un grupo de gente que yo si os digo la verdad pensé que era una broma todo hasta que vi que tenían convenciones y se juntaban y tal y dije, que esta gente va en serio, ¿sabes? Esta gente cree que la Tierra es un disco, el círculo polar ártico está ahí en medio y la Antártida es el borde del disco y es un muro de hielo. Claro, obviamente fotos del muro de hielo no hay ni una, ¿sabes? Ni una. Ya me contarás si por lo menos el presidente de la Flat Earth Society no se podía haber cogido una barquichuela y haberse ido al muro a echarse un selfie, ¿sabes? Porque es que si no, pues ¿quién se va a creer esto? ¿Me entiendes? Necesito que me deis pruebas. Lo de que la Flat Earth Society es esta gente creyendo esto, pues bueno, lo podéis ver en 1000 sitios, pero lo que no he visto mucho es que explique nadie de dónde viene todo esto. ¿Quién fue el primer alma de cántaro que se sentó y dijo, yo creo que es mentira esto de que la Tierra es redonda? Las fotos de la NASA no significan nada para mí. Esto viene de un señor que se llama Samuel Rowe Botham, se llamaba porque está muerto, que pues un día eso dijo, no, esto me convence, yo creo que la Tierra es plana y me están engañando. Entonces llevó a cabo un experimento llamado Bedford Level Experiment. Este experimento empezó en 1838, os lo digo muy a grandes rasgos, pero básicamente era irse a un río, mandar un barco y verlo desaparecer en el horizonte. Si la Tierra es realmente esférica, pues lo verías desaparecer en el horizonte, verías que cada vez ves menos parte del barco. Y este señor hizo el experimento y vio que no veía cada vez menos parte del mástil del barco, que veía todo el rato lo mismo y por tanto, pues la Tierra es plana. Bueno, ¿qué pasó? Como estaréis imaginando, pues que el experimento está todo mal hecho. No había tenido en cuenta un millón de cosas que había que tener para que el experimento fuera realista y que los resultados fueran fiables. Entonces, pues se fue ahí a lo loco con lo que pilló a mano y claro, pues aquello fue un desastre y digo, pues la Tierra era plana. Luego llegó otro tío un tiempo después, repitió el mismo experimento, pero haciendo las cosas bien y dijo, pero qué plana ni qué gaitas. Y desmintió totalmente el resultado original del experimento. Pero eso da igual, porque si tú tienes una idea en la cabeza, tú recuerda que lo importante es no cambiar de idea nunca. Aunque te tiren pruebas a la cara, tú ahí a tope con lo tuyo. Para entonces ya se había creado una sociedad llamada la Universal Zetetic Society, que no sé ni cómo traducir porque Zetetic es una palabra que en inglés creo que ya ni siquiera existe, que se supone que significa algo así como basado en la investigación o no sé, algo relacionado con investigar, que es como cuando lo habéis pillado bien. Entonces, no sé, sería como la sociedad cetética o algo por el estilo. Fue la precursora de la Flat Earth Society que hay ahora. Entonces, bueno, pues Samuel Rowe Botham, basado en este experimento que os digo, creó la Universal Zetetic Society para extender por el mundo la idea de que la Tierra es plana y la Tierra globo es un engaño. Luego cuando se murió, pues la continuó su mujer, porque Dios los cría y ellos se juntan, ¿sabes? Y después se convirtió en la Flat Earth Society, que fue fundada en 1956 por Samuel Shenton. Todos le llaman Samuel. Luego, una vez Samuel Shenton se murió, pues pasó a manos del que es el presidente a día de hoy, Charles K. Johnson. Charles K. Johnson es el que estoy yo juzgando aquí muy fuerte, porque es como, tío, o sea, a día de hoy, en serio, es que esta peña no sé qué está pensando. Entonces, Charles K. Johnson, vete al muro de hielo ahí a echarte una foto, ¿sabes? Para que yo me crea toda esta gaita, porque es que no sé qué aspiras, no sé a quién quieres engañar con esto. Pero bueno, eso es la Flat Earth Society, ¿vale? Eso es lo que creen y pues ahí están con sus movidas, yo qué sé, cada uno tiene lo suyo. Es que con esta gente, ¿qué haces? Que tampoco los puedes tirar al río, ¿me entiendes? O sea, esta gente está ahí fuera y esta gente vota. Y bueno, pues ya que estamos aquí, os cuento por qué se sabe que la Tierra es redonda, porque
pues a veces es difícil rebatir este tipo de cosas, ¿sabes? Te vienen con que la Tierra es plana y tú sabes que al tío le faltan 4 hervores, pero tampoco a veces tienes las herramientas para explicar por qué sabes que la Tierra es esférica. Hay pruebas que no se pueden refutar así como así de por qué se sabe que la Tierra es esférica. Y esto se debe, como casi todo, a los griegos en el año Pum, porque los griegos del año Pum sabían un mogollón de cosas. Por lo visto ya se mencionaba que la Tierra no era plana, que tenía toda la pinta de que iba a ser esférica en el 500 a.C. En el 500 a.C. ya se hablaba de esta movida, ¿vale? No tenían nada. No tenían internet, Charles K. Johnson. Y ya se olían ellos que esto de la Tierra plana no tenía mucho sentido. Pero bueno, lo más oficial que he visto, de que realmente es cuando se estableció que la Tierra es esférica, fue en el 240 a.C. con un señor que se llamaba Eratóstenes. La cosa funcionó tal que así. Eratóstenes estaba en Alejandría y tenía un colega en Siena. Y el colega de Siena le dijo, oye, pues ¿sabes qué? Pues a cierta hora, tal día, no hay sombra en Siena, en el, no sé, en el palitroque que tenemos en el medio de la plaza del pueblo, pues no hay sombra. Me parece muy interesante esto. Eratóstenes le dijo, a esa hora, ese día, pues a esa hora y ese día en Alejandría, en el mismo palitroque de la plaza del pueblo, a mí sí que me da sombra. ¿Estás seguro tú de esto? Y el colega de Siena le dijo que no, que aquí no hay sombra, que te lo digo yo. Entonces, claro, Eratóstenes dijo, si en un sitio hay sombra y en otro no, a la misma hora, el mismo día, dado que los rayos del sol se considera que llegan paralelos a la Tierra, porque el sol está tan lejos que se considera que llegan paralelos, esto a mí con la Tierra plana no me cuadra. Y efectivamente, es que si la Tierra fuera plana eso no tendría ningún sentido. De hecho, os he hecho un dibujo. Creo que a lo mejor con un dibujo lo veis mejor. Mirad. Eso es si la Tierra fuera plana. Tenemos el sol arriba. Ya sé que esto normalmente queda muy guay con animaciones y tal, pero yo no sé hacer animaciones, yo no sé dibujar, así que os fastidies, esto es lo que hay. Tenéis el sol ahí arriba y los rayos llegan perpendiculares a la Tierra, paralelos entre sí. Entonces, ¿veis? Tenemos ahí Siena y Alejandría y los palitos de la plaza del pueblo. Si el sol llega sin arrojar sombra en un sitio, no debería arrojar sombra en el otro porque están los dos en el mismo plano. Sin embargo, si en su lugar tenéis que la Tierra es curva, veis que llegan los rayos paralelos y a uno no le da sombra porque llegan desde arriba y a otro sí le da sombra porque está en un ángulo. ¿Ves, Charles K. Johnson? Como no es difícil. O sea, en serio, es que no tiene más. Esto es difícil que se te ocurra la primera vez. O sea, a ver, Eratóstenes era un crack el hombre. Pero una vez ya está explicado, pues es que no es difícil de entender, en serio. O sea, es que no, es que tiene las letras muy gordas. Entonces, no sé muy bien esta gente a qué aspira. Y bueno, además, si ahora mismo, hoy por hoy, lo queréis comprobar, pues otra de las maneras que se utiliza para recordar que la Tierra es esférica es que si estás en el hemisferio norte, las estrellas por la noche giran para un lado y si estás en el hemisferio sur giran para el contrario. Si estás en un plano y estamos todos en el mismo plano, no hay manera de que yo vea un cielo girando para un lado y una persona en otro país vea el cielo girando para el otro lado, porque si estás en un plano, ya me contarás tú a mí cómo vas a conseguir eso, que es el mismo cielo, estés donde estés, ¿sabes? Entonces, pues yo no tengo, tristemente yo no tengo amigos en el hemisferio sur. Tengo amigos en el hemisferio sur, ¡hala! ¡Qué triste! Necesito amigos en el hemisferio sur, sed mis amigos. Pero bueno, si encuentras a alguien que te pueda hacer la comprobación, verás que giran para un lado en un hemisferio y para el otro en el otro. Entonces, pues no hay manera de que sea plano, no hay manera. Y bueno, ya está. Yo solo os quería contar que esta fauna existe, ¿vale? Que esto es lo que ellos opinan y cómo podéis explicarles que no. Porque bueno, yo qué sé, pues yo quiero creer que muchas veces la gente dice tonterías por ignorancia y no porque sean unos cerriles de tomo y lomo, ¿sabes? Entonces a lo mejor nadie se lo ha explicado, a lo mejor su sistema educativo deja mucho que desear y nadie les ha explicado esta movida, ¿vale? Así que se lo podéis explicar vosotros o les podéis mandar este vídeo, aunque en este vídeo me meto bastante con ellos, así que no sé si eso es buena idea, pero bueno, da igual, haced lo que queráis, lo dejo a vuestro juicio. Me ha echado la bronca mi amiga Soumia porque no os digo que os suscribáis ni que le deis que os gusta el vídeo, y es que a mí esas cosas, yo es que eso lo digo muy mal, yo qué sé, si os gusta pues ya le daréis, pero bueno, para que no me grites, Soumia, dadle a me gusta al vídeo y suscribíos y dadle a la campanita. Ya está, ya soy youtuber de verdad. Pasadlo bien y estudiad mucha ciencia, por favor, que si no luego pasan estas cosas.